La victoria de los hijos de Dios no está en sus esfuerzos, no está en que seamos buenos, no, está en el poder de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo abrió un camino para nosotros. La sangre de Cristo venció a Satanás hace 2000 años. Es una sangre que nunca se contaminó, la sangre pura. La Biblia dice que en la sangre está la vida, en cualquier tipo de sangre. Ahora imagínense en la sangre de Cristo. Nunca pecó, no hubo mancha en él. Esa sangre es pura. Y en el mundo espiritual, la sangre de Cristo tiene el mayor impacto. No hay tinieblas, no hay demonio, no hay trabajo de hechicería y de brujería que puedan contra el poder de la sangre de Cristo. Y es un arma que el Señor nos ha entregado como iglesia, como hijos. Es un arma que podemos usar en los momentos fáciles, pero también en los momentos difíciles. La victoria del creyente depende de la sangre de Cristo. El Señor ya venció. Ahora nosotros tenemos que vencer en nuestra vida diaria, en nuestras áreas, cada área de nuestras vidas, vencer con las mismas armas que Él venció. La sangre de Cristo es una de las más poderosas. Estamos a una semana, unos 5 días de la Pascua. Vamos a celebrar la Pascua. Y la Pascua en la antigüedad fue instituida en Éxodo 12, cuando Israel, estando en esclavitud, el Señor estableció que ya era el tiempo para salir. Y el Señor le habló a Israel que debían unirse por familias y apartar un cordero por 4 días, desde el día 10 del mes de Nisán, y el día 14 sacrificarlo. Con la sangre de ese cordero debían rociar los postes y dinteles de las puertas de su hogar o de cada hogar. Y debían comerse ese cordero luego asado, comérselo todo, con hierbas amargas, con pan sin levadura. Y esa fiesta que fue instituida en Éxodo 12, en Levítico 23 dice el Señor que debemos celebrarla perpetuamente. Colosenses 2:16 dice que las fiestas son una sombra de lo que han de venir. La fiesta de la Pascua, la muerte del Cordero, el derramamiento de la sangre del Cordero, el rociar con esa sangre las puertas de los hogares, era tan solo una sombra del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que se manifestó hace 2000 años. En Cristo se cumple cada fiesta. Todas las fiestas apuntan a Cristo. Y la Pascua específicamente apunta al sacrificio de Cristo en la cruz. Él se manifestó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que la Pascua es la esencia de lo que en Éxodo 12 se instituyó como Pascua o como una fiesta. Y por eso los hijos de Dios cada año debemos celebrar esta fiesta. Y así como en Egipto, Israel roció esa sangre en la Pascua sobre los postes y dinteles de los hogares, igualmente en la Pascua hoy podemos usar esa misma sangre, una sangre con mayor poder, que es la sangre de Cristo. Podemos usarla también
para nuestras casas, para nuestras vidas. Nosotros somos casa, templo del Espíritu Santo, y podemos usar esa sangre. Y al igual que como en la antigüedad trajo protección, porque cuando vino el ángel de la muerte y vio esa sangre en las puertas, dice que pasó por encima, no entró en esa casa. Hoy igualmente la sangre de Cristo es visible ante el mundo espiritual. Y cuando podemos aplicar en la Pascua la sangre de Cristo, ningún espíritu de muerte, ninguna plaga podrá tocar nuestra morada. La fiesta de la Pascua es una protección extraordinaria para nuestras vidas y para las familias. Amén. Hace 2000 años el Señor Jesucristo, a través de su muerte, a través del derramamiento de sangre, Él cumplió, fue el cumplimiento, fue la esencia, fue la sustancia de la fiesta de la Pascua. Es interesante que el Señor Jesucristo, Él derramó su sangre en 7 oportunidades, o a través tal vez de 7 áreas distintas. Es muy interesante. La primera vez que el Señor derramó su sangre hace 2000 años fue a través de su sudor. Antes de la crucifixión, cuando el Señor Jesucristo sabía a lo que tenía que enfrentarse, en Lucas capítulo 22, versículo 44, dice la Biblia: y estando en agonía, estaba el Señor en el Getsemaní, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Era tal intensidad, que su sudor se mezcló con sangre. Salió sangre de su cuerpo en este momento tan intenso, donde él humanamente estaba luchando con hacer la voluntad del Padre o simplemente dejarse arrastrar por lo que la carne quería. La carne quería huir de la cruz. A nadie le gusta que lo crucifiquen, ¿verdad? Nadie iría por gusto a una crucifixión, y menos sabiendo toda la situación que rodeaba la crucifixión. El Señor lo sabía, y en esa intensidad, en esa agonía, dice la Biblia entonces que el Señor, a través del sudor, derramó sangre. Su sudor caía a tierra con sangre. Él sabía que Judas, uno de sus 12, al cual le había dedicado 3 años y medio de preparación, donde había volcado parte de su vida, le iba a traicionar. Era también un momento difícil ante una situación como esta. Tal vez una de las cosas que más duelen al ser humano es la deslealtad, es la traición. Cuando alguien que se supone que debía ser una persona que estuviera contigo en los momentos difíciles, una persona que tal vez debía mostrar lealtad ante esos momentos, simplemente te da la espalda. Es realmente algo difícil para el ser humano, y el Señor Jesucristo pasó por eso. Y era tal la agonía, tal la intensidad de su oración en ese momento ante lo que venía: traición, crucifixión, muerte. Esa disyuntiva entre obedecer lo que el Padre quería, que era simplemente ir a la cruz, entregar su vida para que nosotros como seres humanos pudiésemos tener vida eterna. Esa
intensidad, esa agonía, esa lucha, esa disyuntiva hizo que derramara por primera vez sangre el Señor. Hay otra área cuando ya el Señor había o estaba haciendo o estaba en el proceso de la crucifixión. En Isaías capítulo 50, Isaías 50, versículo 6, dice la Biblia: ofrecí mis espaldas a los que me azotaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No aparté mi rostro de injurias y escupitajos. Entonces el Señor Jesucristo no solamente lo azotaron en sus espaldas, dice que le arrancaron la barba. Es decir, imagínense ustedes, si tienen barba, los que son barbudos, no los que están afeitados, que le agarren la barba y que se la quiten de lo que uno llama templones, ¿verdad? A la fuerza. Es un dolor impresionante, y el Señor derramó su sangre a través de su barba, digamos a través de sus mejillas, en su cara. Por eso dice la Biblia que todo él era una llaga. Eso era literal por todo lo que él pasó, por todas las formas en las cuales tuvo que derramar sangre a través de su cuerpo. Todo él, dice la Biblia, que era una podrida llaga. Dejaron al descubierto su carne viva, su carne viva. La tercera vez que él derramó su sangre está en Mateo 27, verso 29, cuando dice: y trenzaron una corona de espinas y la colocaron sobre su cabeza, y pusieron una caña en su diestra, y arrodillándose ante él se burlaron diciendo: salve, Rey de los judíos. Fue una forma de humillación para el Señor como rey. Y dice que le colocaron los romanos una corona de espinas sobre su cabeza. Le incrustaron las espinas en su cabeza en una forma de corona, y se burlaban de él diciendo: salve, Rey de los judíos. Fue una tercera forma como el Señor Jesucristo derramó sangre. La cuarta forma está en lo que leímos de Isaías 56. Está en Mateo 27, 26 también, cuando dice: entonces le soltó al Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Él fue azotado, fue latigado. En Isaías capítulo 50, versículo 6 dice: ofrecí mis espaldas a los que me azotaban. Él fue azotado con el látigo de Roma en sus espaldas. Flagelaron su espalda con el látigo romano, un látigo que tenía incrustaciones de hueso, para que al dar el latigazo a la persona, al retirar el látigo, también extrajera parte de su carne. Era una manera de tortura impresionante. Y fue la cuarta forma como el Señor derramó su sangre, cuando flagelaron su espalda a través de los latigazos. Hubo otra manera cuando ya fueron a montarlo en la cruz o en el madero. Dice la Biblia entonces que la muerte del Señor fue crucificada a través de la crucifixión. Mateo 27, 35. Dice la Biblia: y lo crucificaron. La crucifixión era levantarlo en un madero, y le clavaban al madero a través de grandes clavos, tanto las manos como los pies por esta parte. O sea, no exactamente en los dedos, sino un poco antes, previo a las manos, a la mano como tal, igualmente en los pies.
Entonces, la quinta manera como el Señor derramó sangre fue a través de sus manos. Sus manos fueron atravesadas con grandes clavos para poderla fijar al madero. Pero también hay una sexta forma que fue a través de sus pies. Cuando también clavaron sus pies al madero. Y ya el Señor, una vez que expiró, en Juan capítulo 19, versículo 34, derramó su sangre a través del costado, cuando los soldados romanos simplemente traspasaron su costado con una lanza. Versículo 34 del capítulo 19 dice, o verso 33, pero cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con su lanza y al instante salió sangre y salió agua. Fue la última vez en la cual el Señor físicamente pudo derramar sangre. Fue a través del costado cuando le incrustaron, atravesaron su cuerpo con una lanza. Ahora, ¿por qué el Señor Jesucristo derramó sangre a través de 7 formas, 7 maneras? Si Él tenía que derramar esa sangre inocente, pura, por efectos de la redención, ¿por qué lo tuvo que hacer de una manera tan difícil? A través de 7 formas, de 7 maneras. Tal vez lo pudo haber hecho de una sola forma, ¿verdad? Como tal vez a veces matan el ganado, que le dan en la yugular y de una vez se desangra y ya. Pero el Señor lo hizo porque cada uno de los derramamientos de sangre tienen que ver con el hombre, por acciones, por situaciones por las cuales el hombre atraviesa, pasa. Porque cada uno de los 7 derramamientos de sangre nos hablan de áreas en nuestras vidas en las cuales tenemos que vencer. Y esa sangre fue derramada precisamente para darnos la herramienta para la victoria, para que podamos aplicar la sangre aún en esas áreas. Por ejemplo, cuando derramó la sangre a través del sudor, allí estaba el Señor en un momento difícil, una disyuntiva entre hacer la voluntad de Dios y no hacerla, entre hacer la voluntad del Padre y no hacerla, entre hacer lo que la carne le decía o hacer lo que el Padre le decía. Y tal vez muchas veces nos vamos a conseguir en esa disyuntiva, en esa lucha, porque la carne pide algo, porque a la carne le agrada algo que es incorrecto delante del Señor. Y entonces estamos en la disyuntiva. Si hacemos lo que la carne le agrada, a lo que la carne nos quiere arrastrar, o simplemente hacemos lo que el Padre quiere, hacemos la voluntad del Señor. Pero también allí estaba el Señor en un momento difícil porque uno de sus 12 lo iba a traicionar. Y tal vez muchas veces vamos a pasar en esta tierra por menosprecio de quien menos te esperas, de quien menos te esperas. Una empresa a la cual le diste la vida o parte de tu vida, años de tu vida, y de la noche a la mañana simplemente te dieron una patada y ya, y se olvidaron de ti. Tú dices, oye, ¿y dónde quedaron todos esos días de entrega, de trabajo? Todos esos días en los cuales me levantaba tan temprano, me venía tan tarde, haciendo las cosas que se requerían, etcétera, etcétera. Tal vez vamos a pasar por situaciones en las cuales un ser querido hace algo que tú nunca imaginaste que iba a hacer en contra de ti. Te va a traicionar. Hoy en día, con estas situaciones del dinero, del amor al dinero, de la codicia, vemos tanto esto, como un hermano hace cosas indebidas contra otro, como un familiar es capaz de quitarle una casa a su propia familia, lo traiciona tal vez
su buen corazón, se la dio para que la cuidara, para que viviera un tiempo, y termina quitándosela. Eso duele profundamente, más allá del valor de la casa, eso duele. Hay tantas áreas en las cuales el hombre puede ser traicionado, donde el hombre tal vez espera honra o por lo menos respeto y recibe simplemente menosprecio, recibe deslealtad, recibe traición. Déjame decirte algo, el Señor Jesucristo fue traicionado. El Señor Jesucristo le hicieron lo peor que podían hacerle, y quien abrió las puertas para que le entregaran fue alguien muy cercano a él, que comía con él, vivió con él 3 años y medio, que pudo ver los milagros del Señor siendo testigo físico, que pudo presenciar cara a cara al Hijo de Dios, y lo traicionó. Y esa sangre que fue derramada por el Señor, hoy podemos aplicarla cada vez que recibamos un golpe de traición. No es correcto vengarnos. El Señor dice: mía es la venganza. Entonces esa sangre tenemos que aplicarla para evitar que el corazón se llene de rencor, que el corazón se llene de resentimientos, para que no nos quedemos anclados en un punto en el cual recibimos una traición, sino que avancemos. El Señor no se quedó en la traición. Si bien es cierto, Él fue crucificado, Él resucitó al 3er día, y dice que fue exaltado hasta lo sumo. Él avanzó. Después de una traición, la vida no se termina para nosotros. Tenemos que seguir avanzando, porque después vendrá la recompensa si nosotros podemos mantenernos con el corazón sano, si no tomamos la justicia por nuestra mano. Y para ello necesitamos aplicar la sangre. Tal vez tengamos momentos de agonía como las tuvo el Señor. Tal vez tengamos momentos de lucha, porque la carne pide tal vez darle un golpe a esa persona, tal vez hacerle algo malo a esa persona o a esa empresa. Pero el Padre no, el Padre te dice: mantén tu corazón sano. Cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Tal vez hay mujeres que han sido traicionadas por su esposo. Tal vez hay hombres que han sido traicionados por sus mujeres. De donde menos esperabas vino un golpe de traición y deslealtad. Alguien que hizo contigo un pacto de fidelidad, y que en un momento venga esa traición, eso duele. Pero igualmente el camino del perdón, el camino de la redención es el camino que el Señor nos traza. No podemos concebir venganza en nuestros corazones, no podemos concebir odio, no podemos concebir rabia. Es lo que la carne pide, es lo que la carne demanda. Pero allí estaba el Señor en una agonía, luchando intensamente entre hacer lo que el Padre quería o simplemente dejarse arrastrar por lo que la carne pedía. Y cada vez que somos traicionados, vamos a estar en esa disyuntiva: ¿qué hacer? O tomamos el camino de la redención, el camino del perdón, el camino de hacer lo que el Padre quiere, lo que está en su corazón, o tomamos el camino de la carne, de las luchas, de los enfrentamientos, de las rivalidades, del odio, de la venganza. Señor derramó su sangre para que hoy podamos tener las fuerzas, el dominio propio para vencer, porque Él venció. No importa cuánto haya sido traicionado, tienes la sangre como herramienta. La sangre derramada en el Getsemaní como una herramienta poderosa para mantenerte sano a pesar de lo que te hayan hecho. Pero al Señor también le arrancaron su barba. Saben, tal vez de nosotros lo que más refleja nuestra imagen es la cara. Es la cara. Tal vez es lo que más cuidamos, lo que más cuidado le damos. Y dice la Biblia que le arrancaron la barba al Señor y toda su cara tal vez tomó proporciones gigantescas.
Fue desfigurado su rostro, dice la Biblia. Y eso fue literal, fue desfigurado su rostro. Tal vez mucha gente ha tocado nuestra imagen. Tal vez muchas personas o alguna persona ha querido simplemente dañar nuestro testimonio. Tal vez fuimos abusados cuando niños o en una edad determinada. Y eso causó un impacto en nuestra estima. Fue tal el dolor, fue tal el impacto de lo que sucedió, que hoy todavía estamos arrastrando residuos de esa imagen que se distorsionó. Muchas personas hoy están en la prostitución debido a eso, en el homosexualismo debido a eso. Se desfiguró totalmente su imagen. Pero saben, el Señor Jesucristo a él le desfiguraron su rostro, arrancaron violentamente su barba. Y esa sangre que fue derramada por su cara puede traer sanidad sobre nosotros para que podamos tener la imagen correcta, la estima correcta, para que no andemos ni con mucha alta estima, que es alimento para el orgullo, o muy baja estima, donde también el enemigo nos arrastra a cosas incorrectas. Dice la Biblia: ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Es decir, tenemos que tener la imagen correcta de lo que somos. Eso se llama identidad. Por eso el Señor lo primero que hace es darte identidad. Cuando tú aceptas a Cristo, dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Les da el poder, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién eres? Eres un hijo de Dios. Un hijo de Dios. Y un hijo tiene los derechos en la casa de su padre. Un hijo no es un invitado en la casa de su papá. Un hijo tiene autoridad en casa de su papá. Es decir, que el Señor trae identidad sobre ti. Entonces tenemos la sangre derramada por el rostro desfigurado del Señor, que podemos usar cuando tal vez venga confusión en nuestra identidad, cuando tal vez las tinieblas traigan ideas incorrectas, cuando tal vez la gente intente distorsionar la imagen de lo que eres. Aplica la sangre. Una de las cosas más importantes es mantenerte en equilibrio con la identidad de lo que eres. Desde pequeño el diablo ha tratado de usar aún la gente para distorsionar la imagen de lo que eres. Y por eso vinieron los sobrenombres. Si tenías la nariz un poquito larga, comenzaron a decirte que tenías una nariz como la del pico de un loro. Y tal vez te colocaron ese sobrenombre, pico de loro. Y así creciste creyendo que eras un pico de loro. Por darte tal vez un ejemplo de los más suaves. Pero todos esos apodos, todos esos sobrenombres son en base a qué? A tal vez lo que la gente cree que son defectos, acentuando las cosas defectuosas para ellos de ti. El problema es cuando tú te lo crees. El problema es cuando tú te lo crees. Imagínense, hay gente que le han puesto el apodo del diablo, a otro Satanás. Allá viene el diablo, allá viene el diablo. Imagínense que llega un momento en que se lo cree, en que realmente toma esa identidad, tanta confesión, tanta repetición. Es una lucha para mantener la identidad. Es una lucha. Por eso el Señor nos ha dado la sangre derramada a través de su barba, para que tengamos el poder de mantenernos en el equilibrio correcto con respecto a la identidad. Somos lo que Dios dice que somos. Somos creación especial de Dios. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Somos sus hijos. Somos la niña de sus ojos. Tenemos que mantener la identidad de lo que somos y caminar de acuerdo a esa identidad y creer
lo que somos. Siempre habrán las luchas de los que quieren desfigurar nuestra imagen, de los que el diablo usa para tratar de distorsionar la imagen de lo que somos. Hasta nuestros padres muchas veces, por ignorancia, son usados para distorsionar la imagen. Porque Dios dice que sus hijos son valiosos, pero un padre, cuando le dice inútil a su hijo, está yendo en contra de la imagen de ese hijo. Porque el Señor dice que es valioso. Es un tesoro especial para Dios, para ti también debería serlo. Entonces, ¿por qué vas a proclamar que es un inútil, yendo en contra de lo que Dios dice? Ahora imagínense el hijo cuando se lo cree. Su padre es la autoridad y se lo va creyendo porque el padre lo dice continuamente. Llega un momento en el que vive de acuerdo a eso. Se cree un inútil. Todo lo que hace pareciera que le sale mal. Se siente nervioso, se siente inseguro con lo que hace. Todo porque fue clavada una daga en su corazón que distorsionó su imagen. Dice la Biblia que hay palabras que son como golpes de espada. Pero los hijos de Dios entendidos tenemos que aprender a defendernos, no peleando contra la gente, aplicando la sangre para que ninguna flecha, ningún dardo, ninguna palabra, ningún ataque de las tinieblas para distorsionar nuestra imagen pueda dañarnos, pueda alcanzarnos. Y para eso el Señor derramó su sangre a través de su cara, de su mejilla. Fue distorsionada totalmente su cara para que nosotros podamos mantenernos con la imagen correcta. El Señor Jesucristo derramó su sangre a través de su cabeza por la corona de espinas. Tal vez la lucha más impresionante nuestra, la lucha más difícil nuestra, es contra las ideas y pensamientos que vienen a nuestra mente. El diablo usa nuestra mente, trata de clavar ideas en nuestra mente, porque si él logra que nosotros tomemos alguna de sus ideas y nos aleja de Dios, él cumplió su propósito. Por eso la mente es como un aeropuerto donde tratan de aterrizar muchos aviones, y soy yo el que decido qué avión aterriza en ese aeropuerto. La Biblia dice en Filipenses capítulo 4 que todo lo honesto, todo lo puro, si hay algo digno de alabanza, dice finalmente este versículo, en esto pensad. Es decir, deja que aterrice ese avión. Pero si son ideas contrarias a la palabra, si tú puedes discernir que ese pensamiento no es correcto, y aunque tengas luchas, tú puedes impedir que ese avión aterrice en tu aeropuerto. Puedes llevar cautivo ese pensamiento a la obediencia a Cristo, y puedes aplicar esa sangre que fue derramada de la cabeza del Señor Jesucristo a través de la corona de espinas, para que finalmente tú puedas hacer lo que dice la Biblia: someterte a Dios, resistir al diablo y él huirá. Esos pensamientos finalmente se van a esfumar. Pero tengo que estar velando constantemente con qué pensamientos estoy lidiando. Muchas veces la mente se transforma en un campo de batalla, pero el Señor nos dejó las armas poderosas con las cuales podemos vencer. Él pudo vencer, derramó su sangre, nos la dejó a nosotros. Y en esos momentos difíciles, en esos momentos en los cuales vienen ideas que tratan tal vez de llevarte a lo malo, de llevarte en sentido contrario a Dios, tú puedes aplicar esa sangre. Puedes resistir al diablo a través de la palabra, pero puedes resistir al diablo a través de la sangre derramada por la cabeza del Señor Jesucristo. Aplícala.
Constantemente tenemos que estar aplicándola. Tú tienes que hacerte un examen muy serio, muy maduro. ¿Con qué pensamiento yo estoy lidiando? Para que puedas revisar qué es lo que está aterrizando en tu mente. ¿Qué es lo que tú estás permitiendo que aterrice en ese aeropuerto llamada mente? Pero también la corona de espinas. Es interesante que fue de espinas. Cancela toda maldición de la tierra sobre nuestras vidas. En Génesis 3:7, cuando el hombre peca, el Señor dijo: maldita será la tierra. Y luego dijo: espinos y cardos te producirá como parte de esa maldición. Espinos y cardos te producirá. Ahora le colocan al Señor una corona de espinos, símbolo de la maldición de la tierra por el pecado. Y esa sangre derramada, con la cual finalmente el Señor vence, entonces ha venido también para cancelar toda maldición a las cuales hemos estado expuestos, que nos han alcanzado en la tierra. Tenemos la sangre derramada por la cabeza del Señor Jesucristo, debido a las coronas de espinas, como un arma poderosa para vencer. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Saben, yo puedo ser específico y puedo en oración o en confesión, ante un momento de lucha, poder proclamar: yo tomo la sangre derramada cuando se le puso la corona de espinas al Señor, la aplico a mi vida, la aplico a mi familia, la aplico a la iglesia, etcétera, etcétera. Toda maldición es rota sobre mi vida, sobre mi entorno, sobre mi familia, etcétera, etcétera. Hay un poder en la sangre de Cristo. No es casualidad cada cosa que el Señor hizo en un tiempo como el de ahora, en un tiempo como el que se avecina, en un tiempo de la Pascua. Cuando flagelaron su espalda con el látigo, dice que su cuerpo quedó convertido en una sola llaga sangrante. En una sola llaga sangrante. El Señor derramó su sangre a través de su cuerpo, a través de su espalda. ¿Qué llevamos en nuestra espalda? Cargas pesadas. Cuando usted se va a llevar o va a cargar algo pesado, normalmente se usa la parte de atrás para soportarla, la espalda. Una de las cosas que más nos afecta a nosotros son las cargas. Una de las cosas que más nos daña a nosotros son las cargas, porque nosotros no hemos sido hechos para llevar cargas. Por eso el Señor nos compara con ovejas. Usted no ve a las ovejas transportando grandes cargas. Si hubiese querido el Señor que lleváramos cargas, si nos hubiese hecho por diseño para llevar cargas, no nos comparara con ovejas, sino con asnos, con burros. Pero no, somos ovejas. Por eso Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La victoria nuestra está en estar frescos en la vida, en mantener esa libertad que hoy hemos cantado, que hoy hemos proclamado, en que no llevemos carga que no podemos soportar. A veces tomamos cargas y la mantenemos ahí por días, por años, y no queremos soltarla, no queremos realmente confiar en Él. Porque cuando usted confía en Él, usted deposita sus cargas en Él. Y ya las cargas están colocadas sobre su espalda. Y la sangre que Él derramó por su espalda ahora puede limpiarnos de todo residuo. Hoy en día la ciencia médica dice que el estrés, que las preocupaciones, etcétera, etcétera, afectan la salud.
Cuando detectan tensión alta en alguien, le dice: usted tiene que vivir una vida tranquila. Usted no puede estar tomando muchas preocupaciones. No puede ponerse bravo. No puede tomar rabias, etcétera, etcétera. Hay una relación directa entre las cargas y las enfermedades. Qué importante es entender que ya el Señor pagó todo. Nosotros no tenemos por qué llevar cargas. Eso no significa que seamos irresponsables en la vida. No, lo que significa es que cada preocupación, que cada ansiedad, que cada afán, yo puedo ir al Señor y derramarla sobre Él. Primera de Pedro 5:7 dice: echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Las preocupaciones muchas veces, cuando se transforman en cargas y no tal vez en motivo de oración y de confianza en Dios, nos terminan enfermando. Y los mismos estudiosos de la conducta dicen que más del 80% de las cosas que nos preocupan nunca pasan. Es decir, que nos vivimos preocupados en la vida por cosas que nunca van a pasar. Ay, ¿y si a mi hijo le pasa algo? ¿Y si mi hijo que se va a montar en ese avión se cae el avión? ¿Y si entro en este negocio y no nos va bien? Etcétera, etcétera. Dice: más del 80% de las cosas por las cuales nos preocupamos nunca suceden. Pero cuando las colocamos sobre nuestra espalda como preocupaciones, las colocamos sobre nuestra espalda como cargas, terminan enfermándonos, terminan restándonos fuerzas. Una de las cosas que hacen las cargas, cuando estás físicamente transportando una carga en tu espalda, es que te agacha, pone tu mirada hacia abajo. Las cargas impiden que miremos hacia arriba. Las cargas impiden que tengamos la libertad para estar constantemente mirando las cosas de arriba, porque constantemente entonces vamos a estar mirando las cosas de abajo. El Señor este año nos ha dado una palabra de subir a los montes, y más allá de simplemente subir a un monte está de posicionamiento. Desde donde miro, cómo miro las cosas, desde las alturas o desde abajo. Cuando usted mira las cosas desde las alturas, cambia la perspectiva de todo. De todo. Por eso el Señor dice que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Dice: levantarán alas como las águilas. O sea, te lleva a las alturas para que tú puedas ver como debes ver. Usted puede ver un edificio de 5 pisos desde abajo como algo muy grande, pero usted lo ve desde un monte y lo ve como un punto. Cuando tenemos la perspectiva de los montes, la perspectiva de Dios ante las situaciones de la vida, ya no vamos a ser hombres y mujeres que estén llevando cargas de todo, sino que podemos ver las situaciones que tenemos que enfrentar como algo fácil para vencer. ¿Por qué? Porque tenemos la sangre de Cristo, porque tenemos las herramientas espirituales que Dios nos ha dejado, porque Él venció, entonces yo también puedo vencer. Entonces el Señor derramó su sangre a través de la espalda para que nosotros entendamos que toda carga la podemos llevar a Él y podamos vivir la vida descansados, no irresponsables. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de no llevar las cargas en tu cuerpo, de no que las preocupaciones no se claven en tu espíritu, sino que puedas enfrentar cada situación de la vida, aún cada cosa que tal vez trate de afectarte, tú la puedas usar como más bien una petición de oración, que la llevas al Señor y descargas en Él. Pero no seamos como aquel hombre que llevaba un saco de cemento en su espalda
Y para él era muy valioso porque no conseguía cemento en ningún lado. Y vino un camionero y dijo: pobre hombre, llevar 40 kilos por esta vía, voy a darle la cola. Y se paró y le dijo: hombre, móntate, yo te llevo. Y el hombre se montó. Y después de unas cuadras, el hombre trata de ver, el chofer, lo que estaba haciendo el hombre que había montado, y se dio cuenta que estando en la plataforma de su camión todavía llevaba el saco de cemento en su espalda. Saben, así pasa con nosotros muchas veces. Ya nos montamos en el camión, ya Dios nos montó en el camión. Somos parte del cuerpo de Cristo. Somos hijos de Dios. Tenemos un papá que nos respalda. Tenemos la sangre de Cristo, que es un poder en el mundo espiritual. Pero seguimos con el saco de cemento montado en la espalda. Pero seguimos con las cargas que nos agobian, que nos mantienen en un lloriqueo constante, en una queja constante sobre la espalda. Y nos enferman, alteran los nervios, altera nuestra atención, altera el funcionamiento de los órganos, etcétera, etcétera. Y nos lo pasamos mirando hacia abajo todo el tiempo, preocupados por la situación del país, preocupados por el dólar today, preocupados de que no llegue el cemento, de que no llegue el arroz, de que no llegue la pasta, etcétera, etcétera. Y toda esa carga está aquí en la espalda. Cuando el Señor dice en Mateo 6:33 o Mateo 6, dice el Señor que no tengamos afán por lo que hemos de comer, por lo que hemos de tomar, por lo que hemos de vestir. Porque así como Él viste los lirios del campo con toda su majestad, cuánto más a nosotros que somos sus hijos. Así como Él alimenta las aves de los cielos, cuánto más a nosotros que somos sus hijos. Entonces nos los pasamos bachaqueando de abasto en abasto, bachaqueando de lugar en lugar, buscando la pasta, buscando la harina. Y saben, no sabemos ni cuándo es el tiempo de oración de la red, no saben ni siquiera cuándo es el tiempo de la célula. Y gastamos el tiempo solo mirando hacia abajo porque tenemos una carga que nos agobia. La inflación, la falta de productos, etcétera, etcétera. Pero la sangre de Cristo derramada por su espalda nos hace libres de todo efecto negativo sobre las presiones, de las cargas que tratan de venir. Pero tenemos que confiar en Él, colocar nuestras cargas en Él, quitarnos esa carga para poder mirar hacia arriba, hermano. ¿Sabe qué es difícil? Mirar hacia arriba con un saco de cemento en la espalda. Es difícil. Trata de llevarte abajo, trata de tumbarte. Quítate ese saco. Que estés libre para adorar, que estés libre para orar, que estés libre para servirle al Señor, que estés libre para predicar el evangelio, que estés libre para estar pendiente de las cosas de arriba, de lo que Dios habla, de lo que el cielo muestra, de lo que el cielo dice. El Señor también derramó su sangre a través de sus manos. Fueron atravesadas sus manos con grandes clavos. ¿Saben? ¿Sabe por qué el Señor derramó sangre por sus manos? Porque las manos nuestras realmente tienen una finalidad en nuestras vidas, en nuestro cuerpo. Las manos nuestras son un arma poderosa, por ejemplo, para abrazar a nuestros hijos. Las manos nuestras pueden ser usadas para ser pacificadores, para hacer lo bueno, para construir, para edificar. Pero cuando estas manos son usadas para violencia, para golpear a nuestros seres queridos, para robar, estas manos se contaminan. Estas manos entonces son puertas para que se contamine todo nuestro espíritu, toda nuestra vida. Y por eso el Señor derramó la sangre, para que nuestras manos sean santificadas,
para que ya no hagamos lo incorrecto con nuestras manos, sino que comencemos a usar nuestras manos para el bien. Manos que abrazan, manos que hacen el bien, manos que pueden tendérsela al que está caído para levantarlo o para levantarla. Manos que son levantadas para adorar a Dios. Manos que aplauden para exaltar su nombre. Manos que pueden ser utilizadas para un instrumento musical. Usemos nuestras manos correctamente. Si nuestras manos están contaminadas, hay un arma poderosa que el Señor nos dejó: la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es un arma poderosa para limpiar, para lavar nuestras manos, para descontaminarlas. Pero el Señor también derramó su sangre a través de nuestros pies. Y los pies tienen también una función en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, de llevarnos, de trasladarnos. La Biblia habla de los pies que anuncian las buenas nuevas, de la bendición de aquellos pies que van a predicar el evangelio. Pero cuando los pies son utilizados para dañar, para que nos lleven a lugares incorrectos, para hacer lo malo, nuestras vidas se contaminan. Hay muchas cosas que todavía el hombre no ha descubierto en sus pies. Por eso el Señor ordenó en muchas oportunidades quitar el calzado de los pies para poder pisar con los pies. Hay una autoridad cuando nosotros podemos usar los pies para el bien, para tomar autoridad de un lugar. Pero también los pies, escuchen bien, estábamos en un tiempo de intercesión. Y saben, en los tiempos de intercesión tratamos de acercarnos al Señor como niños, Y un día se me ocurre preguntarle al Señor, estaba con un grupo de intercesión de pastores y algunos líderes. Le dije: Señor, enséñanos algo que no sepamos. Normalmente uno lo que hace es preguntarle al Señor: Señor, muéstranos lo que está pasando en Venezuela. Queremos interceder por Venezuela. Y bueno, y ahí el Señor te revela y obramos y oramos y tenemos que hacer acciones, etcétera, etcétera. Pero ese día no, le dije: Señor, enséñanos algo sobre los pies. Y saben, oí una voz en mi espíritu que el Señor me dijo: los pies descalzos te sanan. Yo le estaba preguntando que me enseñara algo al Señor, y el Señor me dice: los pies descalzos te sanan. Fue impresionante para mí, algo sencillito. Yo le estaba preguntando eso al Señor: enséñanos algo que no sepamos. Está como un hombre que le preguntaba al Señor: enséñame los secretos del universo. Y el Señor le dijo: te voy a enseñar los secretos del maní. Y el hombre toda la vida había vivido en una plantación de maní, quería salir del maní. Y el Señor le dice: yo te voy a enseñar los secretos del maní. Y ahí vino su bendición y ahí fue prosperado grandemente. La revolución industrial de Estados Unidos comenzó a través de ese hombre. Así nos enseñó el Señor: los pies descalzos sanan. Y yo comencé a rumiar esa palabra, a rumiarla. Y a partir de ahí yo trato de llegar a la casa y me quito los zapatos y trato de andar en la casa largos tiempos descalzo. Poder asentar mi pie sobre el piso. Y yo he reflexionado sobre muchas cosas con respecto a esta palabra que Dios me dio o que Dios nos dio. Y entonces, por ejemplo, los que tienen que ver o saben algo de electricidad, saben que el cuerpo se va cargando eléctricamente. ¿Qué pasa cuando el cuerpo no tiene salida? Es decir, aún los instrumentos siempre tienen lo que uno llama la tierra, que es simplemente un cable que descarga cualquier, ¿verdad?, electricidad incorrecta a la tierra. Entonces, pero cuando el hombre todo el tiempo anda es vestido con zapatos, ¿en qué momento se atierra? ¿En qué momento pone tierra a su vida? Para que esos radicales libres, para que todos esos
electrones libres en tu cuerpo para que esa electricidad estática, etcétera, pueda descargar a la tierra. En algún momento, toda esa electricidad sin descargar te puede afectar, te puede dañar. ¿Sí o no? Dios me lo dijo, yo lo he creído como un niño y hasta lo estoy enseñando hoy. Entonces, hermanos, eso de estarle pegando a los hijos porque andan descalzos, déjenlos descalzos un tiempo. Eso es sano. Claro, no vamos a estar saliendo a la calle, ¿verdad? Descalzo, nos van a llamar ahora la iglesia de los descalzos. No, no. Y antes de acostarse tienen que lavarse los pies. Pero sí tiempos prudenciales, porque los pies tienen un efecto también positivo para nuestros cuerpos. Y saben, cuando nuestro cuerpo o nuestros pies han estado muy contaminados, nosotros podemos tener la sangre derramada por los pies del Señor para que sean sanados. Cuando hemos contaminado nuestros pies yendo a lugares incorrectos, aquellos que usaron sus pies para ir a una sesión de brujería, para ir a un río donde los brujos bajaban espíritus, etcétera, etcétera, ahora tiene la sangre de Cristo, si se ha arrepentido de esto, para lavar y limpiar sus pies. Y que ahora sus pies se trasladen a anunciar las buenas nuevas, a predicar el evangelio, a ir a lugares de adoración, a hacer lo correcto, a visitar al enfermo, a visitar al discípulo, etcétera, etcétera. Pero qué importante es la sangre derramada por los pies del Señor. Y por último, el Señor derramó sangre a través de su costado cuando le atravesaron una lanza o con lanza su cuerpo. Y saben, eso habla, porque el costado es donde tal vez sea la parte más sensible. De ahí fue donde sacaron a la mujer, ¿verdad? Tal vez lo más tierno que tenemos son las mujeres, ¿sí o no? Dependemos mucho de las mujeres para todo. De una mujer salimos, con una mujer nos casamos. Ahora tengo 3 mujeres como hijas. Gloria a Dios por la mujer, ¿verdad? La mujer le da colorido a la vida. La mujer realmente viene a alegrar nuestros días. Es una bendición. Dice: el que haya esposa, buena cosa encuentra. Pero la Biblia no dice eso de cuando la mujer haya al esposo. Lo dice cuando el esposo haya a la esposa. Interesante eso. Ahora, ¿por qué? En el costado está el corazón. Nosotros tenemos que transmitir ternura, hermano. O sea, para eso el Señor derramó sangre por su costado. Porque si tal vez somos gente muy radical, somos gente muy amargada, somos gente que tal vez le cuesta amar, que tal vez le cuesta transmitir cariño, que tal vez no se lo ha transmitido a sus hijos, ha sido solamente imposiciones, ha sido puros señalamientos, etcétera, etcétera. Tenemos la sangre derramada por su costado para que nos sane el Señor. No importa que no hemos recibido amor, hermano. Dios nos sana a través de esta sangre para que a su vez nosotros podamos dar amor, para que no seamos una repetición con nuestros hijos de lo que fueron nuestros padres con nosotros. Podemos ser sanados en Cristo para que nuestra historia cambie, para que nuestras vidas cambien, para que ahora podamos amar aunque nunca nos amaron. ¿Por qué? Porque Él nos sana, porque Él nos amó primero, porque el Señor Jesucristo nos transmitió su amor y a través de su sangre toda amargura del corazón, todo lo incorrecto en el corazón, todo lo que nos impide amar, ahora puede ser sanado a través de esa sangre. Seamos tiernos. La Biblia dice: mire, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Tenemos que ser gentiles. Usemos las palabras para bendecir. Pero dice la Biblia: de la abundancia del corazón habla la boca. Antes tiene que ser sanado el corazón. Por eso la sangre derramada por su costado sana nuestros corazones, para que nuestra boca pueda transmitir algo bueno. Las palabras son vehículos que traen vida o que traen muerte. Las palabras pueden transmitir o llevar medicina al que la oye, o puede llevar enfermedad al que la oye. Hay palabras que son como golpes de espada, dice la Biblia. O hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada.
Entonces tenemos que cambiar. Para eso el Señor derramó sangre por su costado, para que aún en el área del amor podamos funcionar bien, para que amemos cada día más a nuestra esposa y las esposas amen cada día más a sus esposos, para que podamos amar a nuestros hijos, amar a nuestros discípulos, amar a nuestros semejantes, para que podamos vivir libres en una plataforma de amor, en medio de un mundo carente de amor. Esta congregación se llama Comunidad Cristiana Luz y Vida, un oasis de amor. Usted es parte de este huerto. Usted es parte de este huerto. El Señor ha derramado su sangre para sanarte y que cada día tú puedas ser un instrumento de amor en las manos de Él.